Bienvenidos, queridos hermanos. Celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario. Quisiera que hoy reflexionáramos dos frases. La primera, generosidad en la pobreza, y la segunda, en la abundancia, prudencia. Si notamos la primera lectura del segundo libro de los Reyes y el evangelio que hemos tomado hoy de San Juan capítulo 6, notamos una situación de carencia, de pobreza. Habían 100 personas junto con el profeta Eliseo, como nos cuenta la primera lectura, y habían más de 5.000 personas junto a Jesús, como nos cuenta el capítulo 6 de San Juan. ¿Qué pasaba? No tenían que comer. Ni las 100 personas de la primera lectura, ni las más de 5.000 personas del evangelio. Había una carencia material. Tenían hambre, querían despedirlos. ¿Qué pasó en estas circunstancias? Tanto Eliseo como Jesús se hacen la pregunta: ¿cómo alimentar a esta gente? ¿Qué tienen para alimentar a esta gente? Se acercó uno de los hombres de Baal Salisá y le dijo: Eliseo, aquí hay 20 panes. Aliméntalos, le dijo. Pero ¿qué cosa es 20 panes para 100 personas? La misma pregunta hace Jesús en el evangelio. Denles ustedes de comer, le dice a los apóstoles. Ni 200 denarios alcanzarían para dar de comer a toda esta gente, dice el apóstol Felipe. Pero luego viene el apóstol Andrés, que ve a un joven que se le acerca y le ofrece 5 panes y 2 pescados para una muchedumbre de más de 5.000 personas. ¿Tú te puedes imaginar qué eran? Si el hombre de la primera lectura decía qué cosas son 20 panes para 100 personas, ¿te puedes imaginar lo que significa entonces 5 panes para 5.000 personas? Oye, no hay punto de comparación. En ninguno de los casos alcanzaría para toda la gente, humanamente hablando. Quédate en este detalle. Había una situación de pobreza, de carencia, una necesidad. ¿Cuántas veces tú y yo, ante el dolor, ante la necesidad, ante la carencia, ante la pobreza, ante esto que nos produce miedo porque nos hace ver la incapacidad que tenemos a veces de producir nosotros, quizá a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos mediocres, y esto a veces el miedo nos detiene? Pero fíjate cuán importante es que en la pobreza, en vez de ser más envidiosos, en vez de cogernos lo que tenemos y cuidado tus bolsillos porque lo poco que tienes te lo pueden robar, en vez de eso, qué importante es ser generoso. ¿No te pones a pensar que quizá ese joven del evangelio que tenía 5 panes y había una muchedumbre de 5.000 personas, no se pudo haber guardado sus 5 panes y comérselo él? Pero no se los guardó, no se detuvo. ¿Qué es lo que hizo? Ofreció esos 5 panes para esa gente. No era mucho, no era nada para 5.000 personas, pero ofreció sus 5 panes. No se los quedó, no se los guardó para que se los coma él. Aquel hombre de Baal-Sibá no se guardó sus 20 panes porque habían 100 personas que necesitaban comer. No se los guardó. A veces somos muy egoístas, tú y yo. En vez de compartir, nos guardamos. En vez de ayudar al que lo necesita, somos egoístas. Porque creemos que nosotros lo necesitamos más y no nos damos cuenta que hay gente mucho más pobre que nosotros. Hay gente mucho más necesitada que tú y yo. Por eso, hermanos, la primera frase es generosidad en la pobreza. Aprendamos a ser generosos. Cuando uno es generoso, mira, si tú sabes sumar, el Señor sabe multiplicar. Claro, tú suma, pero el Señor multiplica. Tú suma para el reino de Dios y lo que tú sumes, Él lo va a multiplicar.
Si tú le das al Señor 1, Él te da 100. Si tú le das 2, Él te da 200. Si tú le das 3, Él te da 3000. El Señor sabe multiplicar. Nosotros sabemos sumar, pero aunque sea eso poquito que podamos sumar, 1, 2, 3, lo mínimo que podamos, seamos generosos, hermanos, porque el Señor multiplica. Mira lo que hizo con 20 panes en la primera lectura. Alcanzó para los 100 y sobró. Mira lo que hizo con 5 panes y 2 peces en el Evangelio. Alcanzó para las 5000 personas. Tú suma que el Señor multiplicará. Pero nunca seas mezquino, nunca mezquino, sino generoso. El Evangelio también dice que el que dé aunque sea un vaso de agua, aunque compartas, aunque sea un vaso de agua, eso no quedará sin recompensa. Pero aprendamos que aunque pobres, seamos generosos. Peor es ser pobre y tacaño, o envidioso, egoísta. Eso es lo más triste. Pobre, porque yo puedo decirlo, porque lo he comprobado, que muchas veces las personas más pobres son las más desprendidas y las más generosas. Y a veces los que tienen un poquito más, a veces somos un poquito más tacaños. Hermano, en la pobreza, generosidad, porque el Señor no sabe sumar, sabe multiplicar. Y la segunda frase es: en la abundancia, prudencia. Cuando a veces llegamos a tener algo, a veces somos malos pobres. Miren a nuestros jóvenes, y a veces no tan jóvenes. Ya ganan su primer sueldo, ya cobraron el mes o la quincena. ¿Qué es lo que hacen? Como no saben invertir, no saben pensar a futuro, van, si tienen vicios, se lo toman todo, la borrachera u otras cosas, se compran el televisor del año, se compran el celular del año, y en vez de ahorrar, porque hay que ahorrar en tiempo de vacas flacas, en tiempo de vacas gordas hay que ahorrar cuando lleguen las flacas, pero en vez de ahorrar, nos lo gastamos todo. En vez de pensar que quizá el otro necesita, solo pienso que yo necesito, y nada más que yo. Y aquí viene otra vez el problema del yo-yo, ¿no? Que alguna vez contaba. La enfermedad del yo-yo, el pecado del yo-yo. ¿Cuál es el pecado del yo-yo? Ustedes sabrán jugar el yo-yo, ¿no? Lo tiras, pero siempre regresa. Es decir, intentas, parece que quieres ayudar a otro, pero al final lo único que te importa eres tú mismo. Ese es el pecado del yo-yo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. No importan los demás, ni tus hijos, ni tu esposa, ni nadie. Lo único que importa y lo que necesitas eres tú, y te gastas esa plata. ¿Cuántos maridos que tienen el vicio de la borrachera no tienen el pecado del yo-yo? Porque si pensaran en los demás, no se gastaran el dinero en los vicios. ¿Cuántas mujeres también tienen el pecado del yo-yo? Que ya medio tienen algo, en vez de guardar, se gastan en pinturas, cosas para los labios, perfumes caros, cosas que no necesitan. El pecado del yo-yo. Yo. En la abundancia hay que tener prudencia. Mira lo que dice el Evangelio. Cuando se repartieron esos panes, sobró. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, dejen ahí que se pierdan esos panes, pues ya no los necesitamos. Al cabo yo puedo multiplicar cada vez que quiera, ¿no? No dijo eso. Dijo, recojan lo que sobra para que no se desperdicie. Y a veces nosotros desperdiciamos lo que a otro les falta. Y ese es un pecado grave, queridos hermanos, desperdiciar lo que a otro les falta. Tú no sabes lo que le puede faltar a otro y tú lo desperdicias. ¿Cuántos niños que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando, tienen de sobra? Y como tienen de sobra, no lo valoran, lo desperdician. Tienen buenos padres y no los aprovechan, los desperdician. ¿Cuántos hijos quisieran tener sus padres? Tienen buenos hijos, no los valoran, los desperdician. Tienes buen esposo, no lo valoras, lo desperdicias. Tienes buena esposa, no la valoras, la desperdicias. Y es un pecado. Tienes alimento, no lo valoras, lo desperdicias. Comes lo que quieres.
a veces somos antojados, somos a veces adefesiosos con la comida. Que esto sí, que esto no, que esto sí, que esto no. Cuando hay gente que no tiene ni siquiera un pan para llevarse a la boca. No desperdicies. Valora lo que tienes, porque un día ya no lo tendrás. Un día no lo tendrás. Y no solo hablo de lo material, hablo de las personas. Un día ese papá no estará contigo. Un día esa mamá no estará contigo. Un día ese esposo, esa esposa, ese abuelo, esa abuela no estará contigo. Valora lo que tienes. Un día lo perderás. Por eso es que en la abundancia, cuando la cosa nos va bien, en la abundancia, cuando todo está verde como esto, que está todo verde, imagínense la belleza de la naturaleza, un día quizá empezará a secarse. Valoremos lo que tenemos para cuando venga la pobreza, ser generosos, incluso con lo que no hay. Queridos hermanos, en la pobreza, generosidad. Y en la abundancia, prudencia. Feliz domingo para todos.